Bueno, vamos a ir a la palabra. Les decía que uno invierte mucho, o por lo menos yo invierto muchas horas, y uno tiene que leer, ¿no? Muchísimo, por lo menos respecto a este tema que hemos venido desarrollando, leer comentarios, leer libros. Ayer nada más estaba leyendo un libro así, de 1500 páginas, para esto, uno solito, Apocalipsis, ¿sí? Entonces, para leerlo desde el contexto griego, cada palabra que significa, que todo eso, porque uno necesita estar ¿qué? Entendiendo qué es lo que el mensaje de la palabra. Obviamente ese es mi deber, no estoy pidiendo que ustedes, ay pastor, estamos en deuda con usted. No es mi deber, porque si el Señor me llamó y yo respondí a este llamado, pues mi deber es hacer como debe ser, ¿no? Dice el profeta Jeremías, de hecho lo dice el profeta Jeremías, bueno, el Señor a través del profeta Jeremías, el profeta Jeremías dice: maldito, ojo, maldito todo aquel que hace la obra de Yahweh negligentemente. Literalmente lo dice Jeremías. Maldito todo aquel que hace la obra de Yahweh negligentemente. Entonces, como yo sé que hay una maldición en hacer la obra de Yahweh de manera negligente, por eso cada día le pido a Él que me ayude a ser diligente en el nombre del Señor. ¿Ok? Bueno, mis amados hermanos, veníamos trabajando un tema de cómo vencer a nuestros enemigos espirituales. ¿Ok? Porque la realidad es que cuando nosotros somos llamados al Señor, se desarrolla una lucha continua y una lucha espiritual. Y que si nosotros no aprendemos a luchar, pues nos vamos a ver desgastados. Porque muchas veces resultaremos luchando en nuestra propia ¿qué? Fuerzas. Y quien va a luchar espiritualmente en sus propias fuerzas va a terminar desgastado y va a terminar vencido. Pero cuando nosotros aprendemos a luchar legítimamente y de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, y como las Escrituras nos muestran cómo es que un hijo de Dios lucha, pues vamos a prevalecer en el nombre del Señor, amén. Porque no lo vamos a estar haciendo en nuestras fuerzas, sino que lo vamos a hacer en el poder del Espíritu de Dios, amén. Y de eso hemos venido trabajando varias semanas. Y hemos entendido que una de las maneras de poder luchar efectivamente a nivel espiritual, de poder desarrollar una lucha real y concreta, una lucha que nos garantice la victoria, es a través del uso de ¿qué? De la espada. ¿El uso de qué? De la espada. Entendiendo lo que dice la palabra, que la palabra es como una espada de dos filos, ¿ok? Que es más cortante, incluso es más cortante. Ni siquiera la comparan como una simple espada, sino que es más cortante que una espada de dos filos. Y tenemos entonces, por las Escrituras se nos dice que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Es una espada que penetra y que corta, que llega a lo más profundo del hombre. Y precisamente nosotros tenemos que aprender a hacer un buen uso de la espada. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en esta mañana, frente a lo que hemos venido planteando las últimas semanas. Habíamos hecho como un receso del tema por causa de la celebración de Shavuot, de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y usé unas semanas más para terminar de explicar algo concerniente al tema de Shavuot y sobre todo de la relación del Espíritu Santo, ¿cierto? De eso que nos concierne a nosotros como hijos de Dios. Pero quiero retomar nuevamente el tema sobre venciendo a nuestros opositores espirituales, cómo vencer el Amalek espiritual. Y siempre hemos usado como ese término, ¿no? Entendiendo que Amalek fue un pueblo que salió, o fue el primer pueblo que se lo puso a Israel cuando estaba ¿en dónde? En el desierto. En Egipto estaban esclavos y en el desierto, aunque ya estaban libres, tuvieron que librar
batallas para poder llegar hasta su destino. Es decir, que aunque nosotros estamos caminando en el desierto, porque espiritualmente ¿en dónde estamos? En el desierto, porque ya salimos ¿de dónde? De Egipto. Y estamos en el desierto caminando porque es que vamos camino ¿hacia dónde? Hacia la acción celestial, a nuestra tierra prometida. Pero en ese trasegar, en ese caminar por el desierto, nos vamos a encontrar muchos enemigos. Y el primero de los que le salió al encuentro a Israel fue Amalek. Pero dice la palabra que Josué enfrentó a Amalek juntamente con los hombres de Israel. Y dice la palabra que deshicieron a Amalek, más bien lo redujeron, ¿sí? A filo ¿de qué? De espada. Obviamente hoy entendemos esto de manera espiritual. No se trata de algo físico, no se trata de irle machete a alguien, no. Se trata de algo espiritual. Y quiero que vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, para que entremos en materia. Apocalipsis capítulo 2. Dice versículo 12. Dice: esto escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Mire que tal vez la mayoría de las Biblias dice escribe al ángel de la iglesia, como si Juan fuera el que estuviera ¿qué? Escribiéndole ¿a qué? A un ángel. No, el texto griego literalmente dice esto escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Porque recuerde que sobre las ciudades, sobre los territorios, hay designado ¿qué? Ángeles. Y dependiendo, y se van designando dependiendo de qué, de sus grados, de sus autoridades. Al igual que el enemigo también tiene a su disposición sus huestes de maldad. Eso lo debemos entender. Entonces, dice acá, esto escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Mire lo que escribía este ángel. Se le da a escribir esto al ángel. Y este ángel empieza a escribir: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Pues el Señor, el Mesías. Es decir, que empieza encabezando que esto es un mensaje directo ¿de quién? De Yeshua para nosotros, la iglesia. Aunque inicialmente se le da a Pérgamo, este mensaje es actual. No era solamente para la iglesia que se encontraba en Pérgamo, una ciudad que se caracterizaba por su comercio, una ciudad que se llegó a caracterizar y de allí su fama por hacer los pergaminos para escritos más excelentes y los mejores. De hecho, precisamente por eso hablamos de los pergaminos, porque vienen de la palabra ¿qué? Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo. ¿De dónde vienen los pergaminos? De la ciudad de Pérgamo. De ahí se hacían los pergaminos más exquisitos, los pergaminos más finos. Era una industria poderosa de pergaminos y por eso era tan conocida. Y como era una industria de pergaminos, entonces era una ciudad muy intelectual. Era una ciudad en la que había mucha educación. Y era una ciudad que conectaba, ¿sí? Allí en el Asia Menor, muchas otras ciudades intermedias y con las cuales había muchísimo comercio. Entonces es una ciudad bastante destacada. Y dice acá entonces que se le escribe un mensaje a la iglesia que había en la región de Pérgamo, a aquella iglesia que se estaba levantando, así como hay una iglesia en Cali, Colombia, así también era en ese entonces en Pérgamo. Y dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Entonces partimos de la base de que esto es un mensaje dado por Yeshua. Y se advierte que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Y por qué empieza diciendo esto así? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Porque Pérgamo, escúcheme bien, era la ciudad donde el procónsul romano dictaba sentencia acusando con una espada en su mano.
Pérgamo era tan importante que era sede del procónsul romano. Y era una ciudad también legislativa en donde se llevaban a cabo, o una ciudad más que legislativa, una ciudad judicial, en donde se llevaban a cabo muchos juicios. Y muchas personas tenían que ser conducidas hasta Pérgamo, eran conducidas hasta esa ciudad para ser enjuiciados, y allí, sede del procónsul romano, comúnmente se dictaban muchas de las sentencias para aquellos que estaban siendo juzgados. Por lo general, el procónsul, cuando iba, hablando del procónsul romano, cuando iba a dictar una sentencia, él tomaba una espada y con espada en su mano dictaba ¿qué? La sentencia. Entonces mire que es una clara figura diciendo que el que realmente tiene la última palabra y la sentencia en todas las cosas es ¿quién? Es el Señor. Que si le tememos a los hombres que dan sentencia, ¿cuánto más debemos temer a aquel que tiene el poder, como dijo el mismo Yeshua, de mandar, de condenar el alma en el infierno? Porque Yeshua dijo: no teman, no tengan temor de aquel que puede destruir el cuerpo, más bien témanle, tengan temor de aquel que tiene el poder de condenar, destruir el alma en el infierno. ¿Sí? En el Hades, en la condenación. ¿Y quién es el que tiene ese poder, esa autoridad? Yeshua, no es Satanás. O sea, Yeshua no está diciendo ténganle temor a Satanás. Algunos piensan que el lugar de tormento, que comúnmente llamamos en la Biblia, se le llama como Hades, ¿sí? En griego, o Geinon en hebreo, que también se le conoce con el nombre infierno, aunque ese es un nombre más latinizado en realidad, ¿sí? No aparece como tal en las escrituras, sino que es un nombre ya mucho más cercano es al español. Ese lugar de condenación momentánea, ese lugar, muchos piensan que es el lugar del trono de ¿quién? De Satanás, que ahí está. Y que Satanás tiene un trono allá, y que allá se presentan las almas que llegan allí, y que los demonios las cogen y allá las atormentan. No. En ninguna parte de la Biblia dice que Satanás tiene acceso al infierno. De hecho, nunca en la Biblia se muestra a Satanás en el infierno. Siempre a Satanás se le muestra ¿dónde? En la tierra. De hecho, el Señor nunca dijo que él era el príncipe del infierno o del Hades, sino que era el príncipe ¿de dónde? De este mundo, que le ha sido entregado. Dice que se le ha sido dado potestad. Por eso cuando Yeshua fue tentado, él le tentó diciéndole: todos estos reinos te daré. Y mire lo que dice Satanás: todos estos reinos te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido ¿qué? Dada esa potestad. ¿Y quién le dio esa potestad a Satanás? ¿El mismo Dios? ¿Sí? El mismo Dios le ha entregado esa potestad, porque Satanás no puede hacer nada por fuera de la voluntad de Dios. Escúcheme bien, Satanás no puede hacer nada por fuera de la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Satanás se manda a sí mismo? De hecho, él es un instrumento del juicio de Dios, sencillamente. Y nosotros somos los que últimamente vamos a terminar enjuiciando a Satanás, porque dice la palabra que a nosotros nos ha sido dado la autoridad para ejercer juicio ¿sobre quiénes? Sobre los ángeles. Nosotros somos el juicio de Satanás y sus ángeles. Escúcheme bien. Es eso. ¿Por qué cree que Satanás de una u otra manera busca siempre apartarnos de la voluntad de Dios? Para que el instrumento de juicio falle. Porque usted y yo vamos a ser el instrumento de juicio que el Señor usará para juzgar ¿a quién? A Satanás. Por eso siempre de una u otra manera Satanás tenderá a ponernos trampa, a ponernos lazo para que caigamos en la tentación. Entonces Satanás no está allí. El que tiene el juicio y a quien le ha sido dada toda potestad para ejercer el juicio es ¿a quién? A Yeshua, el Hijo del Hombre. Yeshua es el que tiene todo el juicio y él es el que va a enjuiciar. Entonces se muestra la figura de Yeshua como un juez, sosteniendo la espada de dos filos, sosteniendo una espada que muestra juicio. Ahora bien, la palabra es la espada de Dios. Si nosotros usamos esa espada,
de manera voluntaria para quebrantar nuestra vida, no va a ser usada luego esa misma espada para penetrarnos el día del juicio. Quien use la espada voluntariamente para quebrantarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios, no verá la espada que corta para juicio. Entonces, una de dos, la espada la vamos a ver en algún momento. Una de dos, o la usamos nosotros mismos para quebrantar nuestra vida delante del Señor y hacer así su voluntad, o tendríamos que esperar hasta el juicio final, donde la espada penetrará y cortará para condenación. ¿Cómo la quiere usar? ¿Cómo quiere que sea usada esa espada? Le aconsejo que esa espada la empiece a usar ahora mismo para quebrantar su vida y decirle: Señor, aquí estoy rendido delante de ti, haz tu voluntad en mí. Amén. Entonces dice acá, ojo con esto, versículo 13. Yo conozco tus obras. Empieza diciendo el Señor: yo conozco tu obrar. Yo conozco lo que haces. ¿Qué se puede escapar de la mente del Señor? Yeshua conoce todo, porque quien está hablando de Yeshua, Él tiene la misma esencia del Padre y lo conoce todo. ¿Qué podrá escaparse de la mente de Yeshua, de nosotros? ¿Qué podremos hacer nosotros que quede escondido del conocimiento de nuestro Mesías Salvador? Nada. Esto nos tendría que poner a reflexionar a nosotros continuamente. Ese conocimiento superior que tiene el Mesías es un conocimiento infinito, ilimitado. Él tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Antes de que usted y yo hagamos las cosas, Él ya las sabe. Eso nos debería a nosotros poner a pensar en cada una de nuestras acciones, en cada una de las cosas que hacemos. Los hombres comúnmente nos guardamos de hacer cosas que no nos atreveríamos a hacer. ¿En qué? En público. Y nos guardamos entonces para hacerlas en privado. Pero si tan solo entendiéramos eso, de que aquel quien va a juzgar, porque es que a mí no me van a juzgar ustedes, a mí quien me va a juzgar es Él. Entonces a mí qué me sirve guardarme de ustedes, que no me vean haciendo algo indebido, pero en secreto lo hago, creyendo que como no me están viendo no hay problema, si el que me va a juzgar lo está viendo. ¿Qué? Todo. Ya de entrada estoy perdiendo. Y eso nos debería poner a reflexionar a cada uno de nosotros en nuestro actuar. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Mire, Pérgamo, bíblicamente, o sea, el Señor dice que Pérgamo era ¿qué? El trono de Satanás. El trono de Satanás. Ahora, esta es una expresión que posiblemente se use por dos causas. La primera, porque era una ciudad más idólatra que existía. Por ser una ciudad tan cosmopolita, ser una ciudad tan avanzada y en donde llegaba tantos extranjeros y tanta gente y tanto comercio, había levantado, y eso se descubrió obviamente en varios hallazgos arqueológicos, había un templo y una efigie, una estatua bastante alta de aproximadamente unos 30 metros dedicada a Zeus. Es decir, que era una ciudad bastante idolátrica, entregado al paganismo y entregado a los ídolos. Puede ser que la referencia sea por eso, porque se diga que allí está el trono del enemigo por cuanto había una gran idolatría. Pero también puede ser por el mismo procónsul, porque la palabra Satanás, que es una palabra hebrea en realidad, significa el que acusa, el acusador. La palabra Satán en hebreo, el que acusa, el acusador. Por eso esa palabra Satanás, por eso usted ve cuando en las escrituras antiguas, ¿sí? Y cuando habla de las escrituras antiguas, las que están antes de el Señor, se ve al sumo sacerdote Josué. Dice que se está viendo una visión, y al sumo sacerdote Josué vestido de vestiduras viles, y a Satanás ¿qué? Acusándole. Precisamente de eso deriva el nombre Satán, el acusador,
el que acusa. Y como el procónsul romano dictaba sentencia, él era el que ¿qué? El que acusaba. Ahora, lo que pasaba en ese entonces es que muchos creyentes estaban siendo acusados por el procónsul. Y precisamente estaban siendo acusados por el procónsul por su fe. Porque no seguían la fe de Pérgamo, porque no se sometían a la idolatría de Pérgamo y a sus dioses, sino que ahora hablaban y daban testimonio de un tal Yeshua, que era el Hijo de Dios, al cual tenían que aceptar para salvación y vida eterna. Algo diferente a lo que se vivía en la ciudad de Pérgamo. Entonces muchos de estos cristianos, por su fe, por causa de su fe, eran arrastrados ante los tribunales que había en Pérgamo. Y allí eran acusados, y muchos de ellos de muerte. De hecho, se nos va a hablar del primer mártir de ellos, el primer mártir que hubo en Pérgamo. No significa que fue el último, sino el primero de los que mataron por la fe de Yeshua. Entonces, es un mensaje que nos está diciendo que Yeshua es quien tiene la espada, y Él es el que juzgará al final. Por tanto, yo no tengo que temer al hombre que me juzgue, sino al Señor que me juzga. Y por tanto, yo estoy llamado a hacer la voluntad del Señor, así me cueste ¿qué? La vida. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿cómo se vence a los enemigos espirituales? Permaneciendo fieles al Señor. Mira lo que dice acá. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ya les expliqué entonces por qué se le dice así, posiblemente. Pero a pesar de que se encontraban donde estaba ¿qué? El trono de Satanás, a pesar de eso, de encontrarse en el centro mismo del tribunal, de un tribunal satánico, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir que de una u otra manera la iglesia en Pérgamo era una iglesia ¿qué? Fiel, que a pesar de que sufría persecución y a pesar de que estaba siendo masacrada, permanecía ¿qué? Fiel. Yo me pregunto, si se desatara una persecución por causa de nuestra fe, una persecución aún de vida, de pena de muerte contra nosotros, ¿cuántos de los que dicen ser hoy creyentes en Colombia, de esos miles y miles y miles que se pueden contar incluso por millones en Colombia, que dicen ser creyentes, permanecerán fieles al Señor y a su fe? Porque mucha gente hoy sigue del Señor es por la cantidad de cosas que se les promete. En realidad mucha gente no sigue al Señor por la convicción del pecado que hay en ellos y del arrepentimiento que se tiene que efectuar, de la necesidad de la salvación, sino que muchos siguen del Señor es por todas las cosas baratas que se les ofrece: carro, casa y beca. Ven a Yeshua, ven a Jesús, entrega tu vida a Jesús y tendrás todo lo que has anhelado y deseado. No estoy diciendo que usted no pueda llegar a tener aquellas cosas que anhela o desea. Si trabaja, si se esfuerza, bajo la bendición de Dios, lo podrá obtener. Pero no puede ser eso el motor que lo impulse a usted a seguir a Yeshua. Eso no puede ser. Porque el día que no se cumplan entonces las expectativas que usted tenía de alcanzar X o Y cosa, entonces su fe se va a morir, porque no estaba puesta en Yeshua realmente, sino que estaba puesta en alcanzar sus deseos. Y hoy la predicación que se da en muchas iglesias estriba en eso. Sencillamente está dirigida a lograr tus sueños. Usted va a las iglesias y usted va a escuchar cómo le hablan a usted de sus sueños, cómo alcanzar los sueños, 7 pasos para alcanzar los sueños, ¿sí? Los sueños y la visión, tengo sueño, bueno, ya una cantidad de cosas, ¿no? Sí, usted ve y te hablan de tus sueños, de tu visión. El evangelio no se trata de mis sueños, no se trata de mi visión, se trata de la voluntad de Dios en mi vida. Amén. De eso se trata el evangelio. Sin querer decir, vuelvo y lo digo, que no podamos
alcanzar ciertas metas si nos proponemos en el Señor, y que podamos llegar a consolidar nuestra vida en ciertas cosas. Yo no estoy diciendo eso, que no se pueda, pero no por eso es que yo voy a buscar del Señor. Yo busco del Señor porque apartado de Él nada puedo hacer. Yo busco de Él y sé que le necesito porque Él es como mi oxígeno, como mi aire para mi cuerpo. Sin Él me muero. Así como el aire, el oxígeno es necesario para la subsistencia de mi cuerpo, asimismo Él es mi oxígeno para mi alma. Si no lo tengo a Él, mi alma está muerta. Amén. Entonces yo le busco a Él, no por las cosas terrenales que voy a alcanzar, sino por las celestiales que Él me ha prometido. Amén. Allí está mi mira. Entonces dice acá, pero retienes mi nombre. Retener el nombre del Señor. O sea, no negaban su nombre, lo predicaban. En vez de estar predicando a otros dioses, predicaban el nombre de Yeshua. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, predicar continuamente el nombre que ha sido dado. Escúcheme bien, el nombre de Yeshua, hablo de Yeshua en hebreo, ¿no? Es una contracción del nombre hebreo Yehoshua. Y hay una transliteración del nombre Yeshua al español, en este caso, que es Jesús. Algunas personas me dicen, ¿es Yeshua Jesús? Pues Jesús es la transliteración de Yeshua. Por tanto, no es malo decir Jesús. Algunos dicen que Jesús significa el caballo. Eso es totalmente falso. Ni siquiera en hebreo, porque el caballo en hebreo es Jesús. Nada que ver con Jesús. Además, una cosa es el español y otra cosa es el hebreo. No podemos mezclar las dos cosas. Y Jesús es la transliteración del nombre Yeshua en griego. Jesús en griego. Jesús al español. Por tanto, lo que debemos entender es qué significa ese nombre. El nombre Yeshua significa ¿qué? Salvador. Viene, como le digo, del nombre más extenso Yehoshua, que significa Yahweh salva. Es decir, que ¿en quién está nuestra salvación? En Yahweh. Y Yahweh ha provisto una fuente de salvación que es su Hijo. Por tanto, Él se ha manifestado al mundo como la fuente de salvación. Y por eso le ha sido dado ese nombre, un nombre que nosotros podamos ¿qué? Entender. Imagínense un nombre inentendible. Por eso es el nombre dado a ¿quiénes? A los hombres. No es un nombre para los ángeles. O sea, no es un nombre para los ángeles. Es el nombre que ha sido dado para que los hombres entiendan que es Él. ¿Quién es Él? Es la fuente de la salvación eterna y nadie puede tener vida si no viene a Jesucristo. En Él solamente hay vida eterna. Por eso la iglesia tiene que predicar siempre a Jesucristo, porque es la única fuente de vida eterna que el Padre proveyó. Y no hay vida eterna por fuera de Yeshua. Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese es el nombre entendible, inteligible, que nosotros podemos entender. El nombre de salvación, es la salvación. Entonces cuando yo entiendo que Yeshua es Salvador, me va a salvar ¿de qué? Del pecado, de la muerte eterna, la maldición del alma. Entonces empiezo a entender la verdad y vengo a Él y empiezo a vivir para Él y a guardar su palabra, sus mandamientos, amarle como Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Aunque la realidad es que Él tiene un nombre que ninguno conoce, eso lo vamos a ver. Pero el nombre que entendemos ahora, nunca vamos a poder llegar a conocer el nombre que ninguno conoce, porque un día lo vamos a conocer, si primeramente no entendemos y conocemos cuál es su nombre ahora dado a los hombres. Si yo no entiendo que su nombre es salvación de mi vida, si yo busco al Señor solamente para que me dé casa, carro y beca, entonces lo estoy buscando es como sencillamente alguien que me provee bienes materiales. Si yo lo busco solamente por eso, entonces no entendí para nada qué era su nombre. Salvador, salvación. ¿Salvación de qué? De mi alma. ¿Y por qué necesita mi alma ser salva? Porque está muerta o estaba muerta en delitos y pecados. Pero yo no he pecado, piensan algunos. Yo soy bueno. Empiezan a justificarse. Precisamente eso es lo que tenemos que aprender a reconocer.
que necesitamos la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, has guardado, retienes mi nombre. Retienes, es decir, te mantienes firme en mi nombre. Entiendes que soy tu fuente de salvación. Y cuando uno se aferra al nombre de Yeshua, nada ni nadie lo puede uno separar. Así venga lo que venga, así quedemos sin nada, como dijo el apóstol Pablo, sea en la abundancia o en la escasez, he aprendido a vivir confiadamente en el Señor y no me interesa nada. Así sea la vida, la muerte, principados, ángeles, potestades, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Él entendió el valor, es decir, que no importaba la persecución, retenían el nombre. Por tanto, dice acá, no has negado mi fe. Nuestra fe está en ¿quién? En Yeshua. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. O sea, ya había habido un mártir. No se sabe mucho de este mártir. Mire, solamente quedó registrado allí un Antipas. Un Antipas que en su tiempo permaneció fiel al nombre del Señor, no negó la fe del Señor y se constituyó ¿en qué? En un testigo ¿qué? Verdadero, fiel. ¿A qué está llamado el creyente? ¿A ser qué? Un testigo fiel, un testigo fidedigno. La palabra martis que aparece allí en griego, martis, testigo, martis. ¿Se le parece algo a esa palabra martis? ¿A qué? A mártir. De hecho, la palabra mártir viene de esto. Mártir. Un testigo es aquel que lleva las señales y las marcas del Mesías sobre sí mismo. Es aquel que ha aprendido a caminar en el camino del Mesías. Es aquel que ha aprendido a llevar sobre sí mismo la cruz que debe llevar. Es aquel que se ha negado a sí mismo, como dijo el Señor. Si alguien quiere venir tras de mí, pues niéguese a sí mismo primeramente. Luego de haberse negado, entonces tome su cruz y ahora sí, sígame. Nadie puede seguir a Yeshua si primeramente no se niega a sí mismo. Es una negación de sí mismo. Este hombre Antipas, aunque no se sabe más de él, porque no sabemos realmente de él, en estas pocas palabras se nos dice mucho de lo que era. Un hombre que había renunciado a sí mismo, se había negado a sí mismo, había hecho como dijo Juan Bautista, que yo mengüe para que él crezca. Un hombre que había aprendido a menguar para que el Señor creciera. Y se había convertido por tanto en un testigo fidedigno, en un testigo verdadero, en un testigo fiel del Señor. Y por esa fidelidad, ahora mire bien esto, que eso es lo que muchos no entienden. Era un testigo fiel. Había guardado el nombre del Señor. No negó la fe, sin embargo, lo mataron. ¿Significa esto que el creyente entonces no va a pasar por pruebas? A este hombre lo mataron. Y algunos dirán, no, pero uno ser testigo fiel y uno permanecer y todo, para que lo terminen matando, no, ese evangelio no me gusta. Por lo general este evangelio no es el que se predica hoy. Por eso le digo que la iglesia en su mayoría en Colombia, por lo menos el caso de Colombia, que es el que más conozco, y porque he tenido la oportunidad de viajar y recorrer muchos lugares en Colombia, conociéndolo acá, y parte de Latinoamérica también, escúcheme bien, puedo decirles con certeza que la mayoría de la iglesia latina, específicamente en Colombia, no está preparada para una persecución. Porque en el momento que se desatase una persecución, si es que se llegase a desatar, inmediatamente empezarán a negar, como Pedro. Pedro anduvo con el Señor, estuvo con Él, vio sus milagros, vio sus hechos, hasta le fue revelado quién era el Señor. Cuando Pedro estaba allí, el Señor estaba diciendo, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Qué dicen ustedes? Se le pregunta el Señor a los discípulos. Y Pedro, inspirado por el Padre Eterno, dice, tú eres
el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Habiendo recibido semejante revelación, el mismo Pedro que había dicho, cuando el Señor ve las multitudes que empiezan a irse, cuando el Señor empieza a confrontar a las multitudes con su pecado, y por medio de la palabra las multitudes son confrontadas, ahora habían venido por la comida, quería que los alimentara, quería que les hiciera más milagros, pero ahora el Señor les va a confrontar con su situación, y empieza a confrontarlos, y como no les hace ya milagros, como ya no hay milagros, entonces las multitudes empiezan a ¿qué? A irse, y llega a tal grado que miles y miles y miles de personas se fueron, que dice la Biblia que para ese momento muchos aún de sus discípulos, porque una cosa es que las multitudes se vayan, pero dice que en ese momento muchos de sus discípulos también decidieron ¿qué? Regresar atrás, y quedan allí los poquitos, los apóstoles, y el Señor que les dice: y si ustedes se quieren ir, también váyanse. ¿Y qué dice Pedro? Pero Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Wow! ¡Qué Pedro tan tremendo! O sea, se le ha dado una revelación, estuvo en el tiempo, en el momento de la transfiguración del Señor. Experimentó algo sobrenatural. Vio cómo el Señor se transformaba de una manera poderosa, que quiso quedarse con el Señor. Y fue ese Pedro emocional: ay, Señor, permíteme, hagamos 3 enramadas, una para ti, Moisés y Elías. Él estaba dispuesto a quedarse allí, a dejarlo todo. Pero en el momento de decisión, llega Pedro y le dice: Señor, no te hagas este mal. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no estás pensando las cosas de arriba de Dios, sino que estás pensando las cosas del mundo. Ay, Señor, le dice Pedro: Señor, entonces mi vida pondré por ti. Ay, Pedro, no sabes lo que dices. Antes que suene el gallo, o que cante el gallo, o que se dé el gallo era las trompetas que sonaban, ¿no? Sí, para el llamado por la mañana. No es el gallo, no es el kikiriki, no. Eran las trompetas de un llamado que se hacía en las mañanas como medición del tiempo, ¿sí? Antes que suene, ya me habrás negado 3 veces. Y lo peor es que Pedro le niega en todos los verbos sabios y por haber. Ah, este era uno de los que estaba ahí, y dijo: no, yo no lo conozco. Ay, este es uno de los discípulos. No, no lo soy. Ay, este lo conocía. No, yo no sé. No lo conozco, no sé, no soy. Si él, estando en eso con el Señor, habiendo visto, siendo testigo de todo esto, si él, estando en esa situación, cuando llegó el momento de confrontación tan terrible, le negó, ¿cómo será aquellos que no tienen realmente el entendimiento de quién es Yeshua, sino que solamente le han seguido por aquello que le han prometido, mucho más material que espiritual? Terrible. Pero este Antipas, dice acá, fue un testigo fiel, un mártir, muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Vuelve y se dice, o sea, ¿dónde está quién? El acusador. Es decir, que según esta palabra, según esto, podemos deducir que este hombre, Antipas, realmente murió como consecuencia de un juicio que le llevó el procónsul romano a él, y le halló culpable de retener el nombre de Yeshua, culpable de no negar la fe del Mesías, de ser un testigo fiel, y por eso lo mataron. ¡Qué honor! Duro, pero qué honor para este hombre. Y el Señor le dice a ellos, les anima. Y por eso el Señor les está mostrando y está diciendo: mire, el que tiene la espada de filo es el que le está hablando a ustedes. El Yeshua. No tengan temor al hombre, sino que aprendan a tener temor al que tiene ¿qué? La espada de filo. Si ustedes y yo aprendemos a usar correctamente la espada de filo, no tenemos que temer. Podremos vencer. Y el día del juicio, esa espada no será usada contra nosotros. Más bien se abrirán los libros y seremos hallados fieles delante del Señor.
Amén. Amén, iglesia. ¿Sí me hago entender? Dice el 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ese es el problema, que a veces pensamos que todas las cosas que estamos haciendo está bien, pero así sea una, puede dañar el proceso. Por eso continuamente tenemos que estar autoevaluándonos, pidiendo al Señor que nos examine también, que nos ayude a examinarnos para ver qué cosas hay en nosotros. Porque sí, no habían negado la fe, estaban luchando, era una iglesia que estaba padeciendo persecución. Se nos da el registro del primero de ellos que fue ejecutado por causa del Señor. Sin embargo, perseveraban y seguían. Pero aún había algunas cositas. Tal vez la misma persecución había permeado, porque cuando empieza a venir muy fuerte el viento y mucha cosa, entonces tal vez uno como que, no, bueno, calmémonos, no, listo, está bien. Entonces uno empieza como a permitir ¿qué? Ciertas cosas. Y mira lo que dice el versículo 14: pero tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Cuáles eran las pocas cosas? Que tienes en medio de ti a los que se aferran a la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner trampa a la vista de los hijos de Israel, para que comieran de lo sacrificado a los ídolos y fornicaran de esa manera. O sea, se le dice, la primera cosa, en realidad son dos cosas. La primera, retienes o tienes en medio de ti a los que se aferran a la enseñanza de Balaam. No podemos confundir la misericordia. Algunas veces confundimos la misericordia con alcahuetería. Si bien la misericordia de Dios actúa siempre sobre nosotros, nosotros no podemos pretender ser más misericordiosos que Dios. Y muchas veces permitimos que en la iglesia en general se levanten ciertas personas que empiezan a hacer daño, y se levanten ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas, y permitimos, no juzgues, no hagamos, no diga mejor quédese callado, deje que el Señor juzgue y juzgue. Y precisamente el Señor le está diciendo a usted: ustedes mantienen en medio de ustedes a gente que retiene la doctrina de Balaam. Es decir, era una iglesia que era permisiva, que aunque estaban dispuestos a retener el nombre del Señor, a retener el testimonio de Dios y aún dar sus vidas por el Señor, no era suficiente, porque eran permisivos con algunos que de una u otra manera perjudicaban al rebaño, porque lo contaminaban. Y estos eran acusados de aferrarse a la enseñanza de Balaam. La palabra Balaam significa dominio del pueblo. Balaam, ¿sí? Baal-am. Baal, señorío. Baal, señorío. Am, pueblo. El dominio del pueblo. Que enseñaba Balac, recuerden, Balaam, de él estuvimos hablando hace algún tiempo atrás, ¿no? Aquel que llamaban profeta, pero que según las escrituras era ¿qué? ¿Un qué? Un adivino. Era un adivino. Y enseñaba a Balac, al rey moabita, a poner trampa a la vista de los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Balac llamó a Balaam para que maldijera a Israel. ¿Recuerdan? Y cuando Balaam iba a abrir su boca para maldecir a Israel, lo que terminaba era ¿qué? Bendiciéndole. Y aunque Balac le había pagado un gran botín para que maldijera, no lo pudo maldecir, no podía maldecir. Y él mismo dice: ¿cómo puedo maldecir yo a quien Dios ha bendecido? Sin embargo, al no poder maldecir al pueblo, se diseñó otra estrategia. Y le enseñó a Balac, al rey moabita, cómo poner trampa a los hijos de Israel, para que estos terminaran mezclándose con ellos. O sea, no los maldiga. Que no lo vean a usted, Balac, que no te vean a ti y a tu pueblo como enemigos. Más bien háganse ¿qué? Amigos. Si ellos los ven como enemigos, van a estar siempre firmes
¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se ve, que se diferencia. Allá está el enemigo, entonces permanezco en alto, con la vista en alto, ¿sí? Sin perderlos de vista. Allá está el enemigo. Allá está, es visible. Ese es el enemigo, allá está. Pero él enseñó otra manera, que es la forma en que trabaja ¿quién? Satanás. Él se viste ¿de qué? De ángel de luz. Le enseña una manera diferente. No nos maldiga. Por medio de la maldición no se pudo, ni siquiera lo puede maldecir. Entonces háganse ¿qué? Amigos. Así lograrán ustedes que ellos se mezclen entre ustedes y ellos terminarán fornicando y adorando sus ídolos. Y eso fue lo que hizo. Esa fue la estrategia. Entonces, como no se pudo a las malas, ¿lo hicieron qué? A las buenas. Y esta es la forma en que nuestro enemigo espiritual actúa. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y sensatos, porque no sabemos cómo el enemigo viene actuando. Y él se viste de ángel de luz y nos hace creer que eso es bueno, que eso está bien. Y por eso a la gente le cuesta dificultad diferenciar lo bueno de lo malo, porque cuando hay algo bueno, inmediatamente eso se diferencia de lo malo. Pero si lo malo se disfraza de bueno, va a ser difícil identificarlo. Y por eso entonces hay mucha permisividad dentro de la iglesia. Y por eso dentro de la iglesia se escuchan tanta herejía, tanta enseñanza diabólica. Dentro de la misma iglesia se escucha tanta enseñanza que no tiene en sí nada que ver con lo bíblico, pero se enseña como si fuera la palabra de Dios. Y se permite, y la gente no tiene problema. Y si alguien dice en contra de eso, los demás salen refunfuñando diciendo: este no tiene misericordia, este no ama, no ha aprendido lo que es el amor, porque piensa que se tiene que permitir todo eso. Y ese es el problema de Pérgamo, una iglesia que aunque estaba dispuesta a morir por causa del Señor, había confundido lo que era la misericordia con la alcahuetería. Mantienes en medio de ti a los que enseñan, ¿sí? A los que retienen la enseñanza de ¿quién? De Balaam, que enseñaba a Balac a poner trampa a la vista a los hijos de Israel para que comieran de los sacrificados de los ídolos. Miren Números 25. Números 25 dice, versículo 1 en adelante: moraba entonces Israel en Sittim. ¿Lo tienen? Números 25, 1. Moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab. Mira la estrategia. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se ¿qué? Versículo 3. ¿Qué dice? ¿Sí lo tienen ahí? Número 25, 3, ¿qué dice? ¿Así Israel qué? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Se qué? ¿Se juntó? ¿Se juntó? Se unió. Muy bien, se unió. Así Israel se unió a Baal Peor, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Entonces trataron por las malas. Ahí estaba Balac, el rey de Moab, de los moabitas. Por las malas no pudieron. Entonces fueron a la otra estrategia, y esa sí funcionó. Esa sí le salió. Se mostraron amigos. No, venga, mira, los invitamos a una comidita, un asadito. Vengan. Entonces ya los hijos de Israel, uy, esas moabitas, uy, es que bella la creación de Dios. ¿Sí? Cuán innumerables son tus creaciones, Señor. Empezaron ellos a ver allí, ¿no? Y por medio de esto, ellas llevaron a que el pueblo se uniera ¿a quién? A Baal Peor. La palabra unir que aparece allí, dice así Israel se unió. Ahí en versículo 3, se unió. Esa palabra unir, en hebreo es la palabra tzamad. Tzamad, que literalmente significa quedar unido por un yugo. Tzamad era la acción de unir algo con un yugo. Recuerde que lo que se unía con un yugo eran por lo general ¿qué? Dos bueyes.
Se les atravesaba un yugo, era un palo que se le atravesaba, y por lo general había un buey más adiestrado que el otro, y el buey adiestrado, viejo, antiguo, le enseñaba ¿qué? Al otro, y eso lo hacían para el arado. Y por lo general, como estaban agarrados a un yugo, pues el buey menos adiestrado seguía el camino del buey más adiestrado, y por donde iba el buey adiestrado, por ese camino iba ¿quién? El buey más joven, sencillamente porque está atravesado ¿con qué? ¿Está amarrado con qué? Con un yugo, quedó enyugado. Unió. ¿Cuántas veces nosotros mismos terminamos enyugados así? El enemigo es astuto. Por eso en nuestra vida de creyentes tenemos que aprender cómo es que el enemigo actúa, cómo actúan nuestros enemigos espirituales, para no caer presa. Por lo general, entonces acá se cambió la estrategia. No pelees con ellos, úneteles. Y esa fue la estrategia que ganó. Terminaron unidos, ya no a Yahweh, sino unidos en un yugo. ¿A quién? A Baal. Por eso, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, se nos dice: no estén unidos en un yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y qué? ¿Qué dice su Biblia? Y la injusticia. Pero ¿sabe que la palabra que aparece allí es qué? Anomía. Y la palabra anomía, ¿qué es? Violación de la ley. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y los que violan la ley de Dios? ¿Cuál es el compañerismo? O sea, ¿cuál es el vínculo? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Cuál es la comunión que hay allí? Entonces, muchas veces nosotros trazamos yugos porque no entendemos la estrategia de Satanás. Y Satanás siempre actuará de manera sutil. Y nos enyugamos, terminamos enyugados con algunos incrédulos. Y terminamos participando de sus cosas. Y terminamos participando de una cantidad de cosas tremendas. ¿En qué participaron ellos? Mire lo que dice. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿En qué participaron? Dice acá: Balaán, versículo 14, enseñaba a Balac a poner trampa. Y cayeron en la trampa a la vista de los hijos de Israel, para que comieran ¿de qué? De lo sacrificado a los ídolos, y así fornicaran. Entonces, ¿en qué cayeron ellos? ¿Cuál fue la trampa? ¿Participar de qué? De lo sacrificado a los ídolos. De lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es el sacrificio a los ídolos? Ese era el problema de Pérgamo. Mire, uno dice, ¿cómo es posible que una iglesia que está dispuesta a morir por el Señor, y literalmente estaban dispuestas a morir, tenía semejante problema porque participaba de qué? De lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuál era el problema del sacrificio a los ídolos? ¿O cuál es el problema? Pablo detectó esto, sobre todo en las iglesias gentiles. Porque la mayoría de las iglesias gentiles, cuando digo gentiles, eran a las iglesias donde se predicaba el evangelio, que no eran judíos. Ellos por lo general, por naturaleza, eran ¿qué? Paganos, idólatras, tenían sus dioses. En este caso, como decía en Pérgamo, se encontró una gran imagen en honor a Zeus. Imagínense, el dios de la mitología, y adoraban a ese dios y le tenían un gran templo en honor a él. ¿Qué es esto? 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. 1 Corintios 10, 20 dice: antes digo que lo que sacrifican a los demonios y no a Dios, y no quiero, antes digo que lo que sacrifican a los demonios, antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que se hagan partícipes ¿con quién?
con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocamos a hacerlo el Señor, ¿acaso somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino ¿quién? El del otro. Escúcheme bien. ¿Qué era el sacrificio a los ídolos? Era una participación directa de culto ¿a quién? A los demonios. El problema de la idolatría es que detrás de cada ídolo en realidad hay ¿qué? Un demonio. Alguien dirá, pero los ídolos no son nada. Entonces, como los ídolos no son nada, pues en realidad ¿qué puede haber? ¿Qué de malo puede haber allí? Pues al fin y al cabo, si un ídolo no es nada, el problema es que sí, la verdad es que un ídolo no es nada. Pero detrás de un ídolo hay un demonio, precisamente que está allí con el propósito de hacer seguir creyendo a la gente que ese ídolo es verdadero. De que la gente se someta a la fe de ¿qué? Del ídolo. El demonio sí, usted ve un demonio es un pedazo de yeso, de madera, uno dirá, o sea, como creyente, pues eso no es nada. El problema de ese es que detrás de ese hay un demonio que sí es real y está para hacer seguir creyendo a la gente la mentira de que ese ídolo puede hacer algo por él, para que no pongan su fe en el Hijo de Dios, en Yeshua, sino que sigan poniendo su fe ¿en quién? En el ídolo. Entonces por eso mucha gente se aferra a los ídolos, y eso aún está dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Usted vea que la característica general de la iglesia es que muchas veces la iglesia se une a celebrar celebraciones paganas. Algunos me dicen que yo soy muy exagerado, que yo soy muy ortodoxo, que ya pues rayo en pasar los límites, pero no es así. Es que yo entiendo el mundo espiritual, y como entiendo que detrás de cada ídolo y detrás de cada fiesta de estas hay ¿qué? Demonios. Por eso es que yo les advierto esto, y el apóstol Pablo dice, es que cuando ustedes participan del sacrificio a los ídolos, en realidad están sacrificando ¿a quién? A los demonios. Entonces, ¿qué pasaba? Había fiesta en honor a los ídolos. Entonces estaban todos estos ídolos, empezando por el ídolo supremo, que era ¿quién? Zeus, el dios del Olimpo, de todos los demás dioses, ¿no? Que tuvo la capacidad de matar ¿a quién? O de destruir ¿a quién? A su padre, Cronos, ¿no? Recuerda que Cronos se los había comido, ¿no? Bueno, ustedes ven allí toda esta historia tan tremenda de la mitología griega. Y ahí está Zeus, el gran dios del Olimpo, juntamente con sus hermanos dominando. Y se levantaban imágenes y templos en honor a ellos, y obviamente había fiestas en honor a ellos. Así como están las fiestas de Yahweh en honor a él, habían las fiestas en honor a ¿quién? A estos. Entonces, ¿qué pasaba? Como en Pérgamo había un gran templo, una gran imagen en honor a Zeus, pues el Pérgamo participaba continuamente de las festividades a Zeus. Y muchos creyentes de Pérgamo, de los creyentes de la iglesia, no tenían problema ¿en qué? En ir allí. No, pues vamos a ir no, pues vamos. Ay, eso no es nada, eso es un ídolo, vamos, eso es lo más de bonito, vamos a comer, eso sí, la comilona. Y muchos llegaban allá y comían porque se celebran convites tremendos y comida por todo lado y todo. Y muchos iban allá, no tenían problema. Ay, no, Señor, yo te doy gracias por esta comida, no lo hago por Zeus, es que está muy bueno esto. Y participaban. Lo que no entendían es que detrás de eso había ¿qué? Demonios que hacían que la gente permaneciera atada, cautiva al ídolo. ¿Me hago entender? Hoy ya no hay templos a Zeus, ya no hay fiestas a Zeus, pero sí las hay a María la Virgen, a San José,
al niño Dios, una cantidad de cosas que son ídolos, que fueron reemplazados por estos. Entonces llega el Día de la Madre, que en realidad su origen es ¿en qué? En una celebración, en una fiesta en honor ¿a quién? A María, en la cual se celebran unas grandes comidas, grandes convites. Por eso, por lo general, la gente cuando participa de eso, siempre lo que hace es invitar a la mamá. ¿A dónde? A una comida, porque era la forma. Cuando ya se reemplazó, y yo le leía a ustedes, por ejemplo, cuando hubo la fiesta de la madre, yo le leía a ustedes un artículo de Semana. La revista Semana sacó un artículo. Le dije, es de la revista Semana para que lo lean. Les dije, que no son cosas mías. Y ahí mostraban cómo esta era una fiesta pagana, que luego se dedicó ¿a quién? A María. Y se celebraba con grandes comidas y se invitaban comidas. Y ahora la tradición se extendió y por tanto por eso la gente ese día se siente que tienen que invitar a la mamá a comer. Y es una cosa porque es el accionar de los demonios en el mundo espiritual. Están accionando y afligen a las personas y si ese día no lo invitan es el peor de los hijos del mundo. Y si no le regala algo es el peor. Pero entonces yo tengo mi mamá incrédula, mi mamá inconversa, yo soy creyente y llego ese día, mamá, te invito a comer en el Día de las Madres. ¿Cómo yo voy a hacer que mi mamá se libere si yo mismo la estoy llevando a participar de los demonios? O sea, ¿cómo le puedo decir a ella, mamá, entrega tu vida al Señor? Mamá, tienes que hacer un acto de arrepentimiento, cuando yo mismo, por quererme más misericordioso que Dios, le invito, ven, Día de la Madre, una fiesta que fue dedicada originalmente a los ídolos. Detrás del ídolo están los demonios. Y estoy participando activamente de una actividad demoníaca. El Día del Padre, San José. No, papá, yo a usted nunca lo invito, pero venga, vamos. Y entonces queremos ser más misericordiosos que Dios. Y olvidamos lo que dijo el Señor, Mateo 10:34. Que ese es el precio y el costo que no entendemos de la salvación. Entonces va a ser muy difícil luego convencer a alguien, porque le hemos estado participando y usted por eso ve que en las mismas iglesias celebran el Día de la Madre. O sea, participan de lo sacrificado a los ídolos, que el apóstol Pablo nos deja ver que es sacrificado ¿a quién? A los demonios y no a Dios. Mateo 10:34. Mire lo que dice Mateo 10:34 dice: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que espada. Porque vine para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, contra su suegra. Bueno, es así siempre, por lo menos están ahí así, ¿no? Eso sí se cumple. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que quiera hallar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso casi no se predica. Ahora no estoy diciendo que usted ahora tiene que ir a pelear entonces con su mamá. Papá, no más, ya no dejo de ser su hijo a partir de hoy. No. Lo que significa esto, que al poner la espada, recuerde que la espada ¿qué hace? Penetra y ¿qué? ¿Qué hace? Separa. Cuando yo pongo la espada, empiezo a separarme de aquellas personas en cuanto a su comportamiento, su obrar. Entonces,
ahora estoy en el Señor. Hijo, ¿y a dónde me vas a invitar del Día de la Madre? Mamá, tenemos que hablar. Mamá, la palabra enseña esto, 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 esto y esto. Y tú eres responsable de enseñar la verdad porque la conoces. Ay, pero ¿cómo así? ¿Usted es tan fanático? Claro, ese pastor Carlos Rabat es uno de los más fanáticos que yo conozco. Fanático ese. Ah, ya pues qué malo tiene una comidita. No, pues nos vamos a condenar por una comidita. Es porque detrás de esa fiesta fue dedicada a los ídolos. Detrás de esa fiesta hay ¿qué? Demonios. Mamá, si consideras que soy fanático, pues espero que el día de mañana cambies tu concepto. Yo te respeto. Mamá, te puedo invitar cualquier día y desearía siempre honrarte. Tú eres mi madre, tú eres mi padre y quiero honrarte. Pero también es mi deber enseñarte la verdad, mamá o papá. Yo quiero mostrarte esto en el nombre del Señor y con mucho amor y total respeto porque eres mi padre, eres mi madre y te honro porque la palabra me enseña que te honre. Pero también esa parte de honra es que yo te enseñe la verdad. Yo he conocido la verdad ahora. Ay, no, mejor entonces me voy con fulano, con ciudadano, que ese sí me quiere y me va. Bueno, mamá, se puso de pronto ¿qué? Espada y dividió. Duele. Pero ¿qué va a hacer usted? Doblar rodillas, Padre. Aquí está. Orar, interceder y no dejar de enseñar, no claudicar, aunque sea duro, retenga el testimonio del Señor, el nombre del Señor, hable la palabra con amor, con misericordia, hábleles hasta que usted vea a sus padres ¿qué? Rendidos al Señor. Amén, amén. Pero si yo ay, hijo, y de día de madre o día de padre, ¿a dónde nos va a invitar? Ay, sí, va, les tengo un restaurante, les reservé el mejor restaurante y todo eso. Ellos nunca van a poder ver la diferencia. Es como que yo me emborracho para predicarle al borracho. O me vuelvo ladrón para predicarle al ladrón. No. O sea, yo no debo participar en esto. No sé si me hago entender. Porque cada vez que participamos de esto, estamos participando activamente de algo demoníaco. Y los demonios seguirán tomando la mente de ellos, tocándola, de tal manera que les cueste cada vez más dificultad salir. Y si yo que soy la luz voy a hacer oscuridad, no les voy a alumbrar, no les voy a mostrar a ellos la realidad, entonces ¿qué luz les va a mostrar? O sea, ¿quién va a predicarles? Si no soy yo, entonces tiene que venir otro de afuera a predicarles a ellos lo que yo no he querido decirles. Hoy que escuchaba a esta niña que decía, preparé un mensaje, traía una reflexión y ahora un momentico y todo el mundo la aplaudía. Y uno se mata aquí tantas horas y nadie aplaude, hermano. No es una broma, no es necesario que aplaudan, tranquilos. Porque es que este no es un mensaje corriente, no es un mensaje común. Y mire, cualquiera podría decir, pero el Señor sí es muy exagerado, pero es que no, también el Señor es muy exagerado. O sea, están dispuestos a dar su vida, a morir por Él. Porque unos que retenían la doctrina de Balaam ahí, asimismo lo de Navidad, mis niños no. Ay, es que a mi niño me da tanto pesar que los demás niños recibiendo sus regalitos y mi niño ahí velando regalo. Nuestra hija, nosotros le enseñamos desde que empezó a tener conciencia. Ahí está mi hija. ¿Sí? Y como le enseñamos, ella, de hecho, me acuerdo una vez me dijo, yo me senté a hablar con ella y me dijo, tranquilo papá, tú me das tanto amor, tanto cariño, me das tantos regalos que a mí no me interesa si me das o no ese día. Gracias por enseñarme la verdad. Pero no, ay, que esto, que el arbolito, que hagamos. Yo he enseñado sobre esto en la Navidad. Y si usted no ha escuchado, la enseñanza está en YouTube, una que yo di, sobre la realidad de esa celebración pagana tan terrible, una de las celebraciones más paganas, disfrazada. Entonces, ¿qué hace el enemigo? No puede contra él como enemigo. Entonces, ¿qué? Camufles, invítelo. Eso es lo que hacía, eso fue la estrategia de Balac. Entonces, venga,
una comidita, estemos acá. Y así hizo que el corazón del pueblo de Israel se uniera, quedara enyugado con Baal peor. Nosotros tenemos que ser más astutos que la serpiente. El mismo Señor lo dijo. Mansos como palomas y más astutos que ¿qué? Que la serpiente. Cuando la serpiente va, nosotros ya tenemos que estar viniendo. Pero muchas veces somos tan inocentes espiritualmente que la serpiente nos opaca con su vaho. Abre su boca y nosotros ahí, mareados con el vaho de la serpiente. Amén. Y el tema no ha terminado, pero ya me acabó el tiempo. Póngase de pies, por favor.